Si hay un lugar de Irlanda que desprenda maldad, ese es, sin duda, el Hellfire Club. Durante mi visita a este lugar, una densa niebla cubría toda la colina en la que se encuentra situado, confiriendo al lugar un aspecto siniestro. Al atravesar la entrada principal, un intenso escalofrío recorrió mi espalda. Y es que, como decía el propio escritor Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, los aquí reunidos eran un grupo de monstruos, blasfemos y aficionados a las bacanales. Se dice que la energía de este lugar emana de un túmulo funerario neolítico que se emplazaba en la zona. La piedra de dicha tumba fue empleada por William Connolly, político irlandés del siglo XVIII, para construir el edificio que vemos a mis espaldas. No estoy de broma si os digo que da un poco de miedo adentrarse ahí dentro, pero bueno, al fin y al cabo hemos venido a jugar, así que vamos allá. Aunque comenzó siendo un club de caza, Richard Parsons lo transformó en el Hellfire Club, una sociedad ocultista de la que formaban parte políticos y nobles de la Irlanda del siglo XVIII. El presidente de dicho grupo era conocido como el Rey del Infierno y aparecía ataviado con cuernos, alas y pezuñas. Una tradición consistía en dejar la silla del vicepresidente vacía para el mismísimo diablo, en cuyo honor se brindaba con la primera copa de la noche en esta misma sala. No miento si os digo que da escalofríos estar aquí, solo de pensarlo. Una noche, en torno a la mesa que ocupaba esa estancia, se disputaba una partida de cartas entre los miembros del Hellfire Club. En medio de la sala, iluminada de manera tenue por las velas, acudió un invitado inesperado, envuelto en una túnica con una capucha negra, y se unió a la partida. En medio del juego, a uno de los jugadores se le cayó una carta al suelo, y cuál fue su sorpresa que, al agacharse a recogerla, descubrió que el desconocido no tenía pies, sino patas de cabra. En efecto, el mismísimo diablo estaba jugando con ellos. En ese instante, las velas se apagaron y la enlutada figura desapareció del lugar, dejando tras de sí un intenso olor a azufre. Una leyenda afirma que un granjero de la zona, curioso por saber qué ocurría en este lugar, acudió a investigar las actividades del Hellfire Club. Al ser descubierto, se le arrastró al interior del edificio, donde permaneció toda la noche. Al día siguiente se encontró al muchacho deambulando por la zona, totalmente sordo y mudo. Tales eran las atrocidades que tuvo que presenciar en ese lugar, que quedó en este estado de por vida. Uno de los miembros más violentos que acudía aquí era Lord Sentry, que roció 2 botellas de brandy sobre uno de sus sirvientes y le quemó vivo como castigo por llegar tarde a recogerle. La explicación al estado actual del edificio procede, cómo no, de otra leyenda. Se cuenta que un visitante de la zona urgió al campesino que lo hospedaba a que investigara las extrañas actividades del Hellfire Club. Al día siguiente, el cadáver de aquel hombre apareció en un arroyo cercano, así que sospechando que hubiera sido asesinado, el campesino y un sacerdote acudieron a la cima de Montpelier Hill. Una vez allí, llamaron a la puerta y una figura envuelta en una túnica negra les invitó a entrar al salón principal, donde fueron forzados a sentarse en torno a una mesa donde iba a celebrarse un banquete. Un enorme gato negro merodeaba por la sala y pronto se alzó y se sentó en la cabecera de la mesa.
El sacerdote se percató de que en lugar de orejas, el gato tenía 2 pequeños cuernos en la cabeza. El animal clavó su profunda mirada en el religioso, una mirada llena de odio, y el hombre intentó levantarse de la silla, siendo forzado por los asistentes a sentarse de nuevo. Como última esperanza, el sacerdote agarró un pequeño frasco con agua bendita y se lo lanzó al gato, al tiempo que recitaba un exorcismo. Esto generó un enorme caos, con la estancia llenándose de humo y un intenso olor a azufre. En medio de la confusión, el campesino profirió un grito desgarrador. El sacerdote continuó rezando hasta que el hedor fue insoportable y tuvo que abandonar el edificio. Al salir, se encontró al campesino con enormes heridas de garras en el rostro y en el cuello, heridas de las que nunca se recuperó. En efecto, esa noche el sacerdote se vio las caras con el mismísimo diablo. Satanismo, bacanales, misas negras. Las paredes de este lugar han presenciado todo tipo de actos oscuros en el paso de los siglos, y eso sin duda se nota en el ambiente.